Bueno, como decíamos hace un ratito, por ahí abrimos un primer momento para consultas del texto, en principio del texto sobre nivel de actividad económica y producto, PBI y algunas variaciones dentro de lo que sería el producto. Y seguramente hay consultas sobre la resolución de la actividad. También, bueno, como siempre, digamos, algunas consultas que surjan a partir de las lecturas que estén haciendo del material con el que ya hemos trabajado. Y en un segundo momento entraríamos a analizar, porque en la clase pasada, cuando veíamos nivel de actividad económica, principales variables macro, hablábamos de los métodos de cálculo para el nivel de actividad. Y ahí, bueno, nos focalizamos en, en el producto, ¿sí? En el método principalmente vimos el tema del valor agregado, de cómo se restan la- lo que serían las materias primas, los insumos, para no provocar lo que se llama en economía duplicaciones o la doble contabilización. Y hoy vamos a entrar más en lo que sería el método del ingreso, ¿sí? Es decir, trabajar con el nivel de actividad económica por las percepciones de las remuneraciones de los factores productivos que participan de la generación de bienes, ¿sí? Pero bueno, antes vamos a ver qué dudas hay sobre lo que trabajamos en la clase pasada. Si alguien tiene, si no avanzamos en lo otro. Con relación al práctico, eh, dudas, las que hayan surgido, las que... Profe, Sí, buen día. Yo tengo una hola, consulta. buen día, María. Cuando teníamos que poner el valor de la producción bruta, Sí, yo le puse tipo el valor de, poner en el primer caso en empresas agrícolas, yo le puse el valor de las ventas realizadas a las empresas industriales, tipo ese total. Pero no sé muy bien, tipo no me quedó muy claro qué era la producción bruta, digamos. Yo entendí como que era no sé si el total o no sí, sé. el total de cada sector. El Claro. total, entonces, viste que en la parte del texto te habla del valor de la producción bruta eh, en el método del valor agregado, justamente, el valor de la producción bruta menos insumos y materias primas, es decir, el valor de la producción bruta en cada uno de los sectores que en la actividad está contemplado sería el total sin deducir nada, ¿sí? Es decir, en una economía que tiene la cantidad de sectores que tiene esta economía de ficción, sería el total de cada sector, lo que va saliendo como valor total de cada sector. Claro, pero por ejemplo, en el primer caso, yo le puse poner al B, producto según el enfoque del valor agregado, hice, si no mal recuerdo, el total que figura abajo, que es 200.000, menos los insumos, que en ese caso no había, pero no sé si está bien. Sí, Y en la está bien. producción bruta le puse 200.000, pero no sé. Y Cuando así hice tomás, con todos. sí, está bien, porque vos lo que después como estás haciendo el cálculo del método del valor agregado, al valor de la producción bruta, en las empresas agrícolas, para hacerlo más simple, se supone que no tiene insumos, el Claro, sí, valor eso lo de... había leído antes y eso lo entendí, que no tenía ni insumo. Entonces vos ahí haces, en el sector 2 industriales, valor de la producción bruta sería 400.000. Claro, sí, está bien. Y en los mayoristas, 500.000. Y así, digamos, ese es el valor de la producción bruta. Lo que pasa es Claro, que el sí. valor de la... Sí, el valor de la producción bruta justamente no es
un estimador de la generación de riqueza, porque está duplicando todos aquellos bienes que son utilizados en procesos siguientes dentro de esa economía. Claro, sí. Eso lo había Entonces, leído en la teoría, creo. ¿No es claro, y la un doble poco, contabilización? ¿O sí, esa no? es la doble contabilización o duplicación Claro. de Bueno. bienes. Sí, sí, está bien, está bien. Ah, buenísimo. Porque tenía una duda con eso, pero bueno, era eso. No, no está. Gracias. ¿El resto ha tenido dudas o todavía no se pudo poner a verlo? ¿Nadie más? Bien, Verónica. Bueno. eh, Entonces, por ahí, si no hay dudas, porque la mayoría todavía no tuvo tiempo para sentarse a trabajarlo. Alberto, eh, sí, sí, Felipe. ahora que Maite habló, me entró una duda a mí sobre algo. Yo el valor de la producción bruta tenía entendido de cómo estamos hablando del PBI, estas empresas como que se dedican al mismo, entonces se sumaba en total lo que, o sea, em, funcionaba como una parte que todos se dedican a la agrícola, entonces había que tratarlas como a todas como empresas que aportaban en conjunto. Porque yo el valor de producción neta lo tomé en total y ahí me dio como 1.650.000 en total de valor de producción bruta. Meta, valor de la producción Bruta. bruta estaría bien. Ese valor es el valor correcto de valor de la producción bruta, lo cual no quiere decir Ah, que sea producto, Felipe. bueno, no, había entendido mal lo que estaban hablando yo, perdón. No, no, está bien, pero lo aclaro tomando los números, porque cuando vos decís 1.650.000, estás haciendo la sumatoria del valor de la producción bruta, que para quienes todavía no lo trabajaron, es sumar los valores finales de cada sector, pero por dentro de esos valores finales hay generación de riqueza del otro sector. Por lo tanto, lo estás sumando dos veces. Eh, como economía, no estoy diciendo de cada uno de ustedes. ¿Sí? O sea, la economía estaría. La empresa agrícola generó 200.000. Las empresas industriales 400.000, pero dentro de esos 400.000, si ustedes ven, están los insumos que generó la empresa agrícola y se posicionan en los números de cada sector. Entonces, ¿cuánto generó la empresa industrial? ¿400.000 o generó los 200.000 adicionales? Porque 200.000 los generó el sector agrícola. Si yo sumo 200.000 más 400.000, los 200.000 del sector agrícola los estoy sumando dos veces. Esa es la duplicación o la doble contabilización. Lo mismo ocurriría para, digamos, esto sería la agricultura, luego la industria molinera, sería el sector industrial. Las empresas mayoristas tienen un total de valor de la producción bruta de 500.000. Pero guarda, o sea, ahí, ¿cuánto generó los mayoristas? Los mayoristas generaron 500.000, más los 400.000, más 200.000, o generaron un valor agregado, y lo otro viene de los otros sectores. Si yo no contemplo que hay muchos de los otros sectores, los vuelvo a duplicar. Y así. Y finalmente minoristas, lo mismo. Valor de la producción bruta estaría bien 1.650.000. Pero a partir de ahí tengo que restar los insumos y materias primas. ¿Sí? Después, en el método del ingreso o el método de la renta, también se suele llamar, me parece más apropiado llamar método del ingreso, ahí no generaría dificultades porque en ese camino
se suman las remuneraciones que paga cada sector. Y es por el camino del mercado de factores llegar al resultado de la generación de riqueza. Y el método del gasto es reconocer que solo se contempla el gasto, digamos, el consumo final, el consumo no productivo, es decir, una cosa es consumir para seguir produciendo, otra cosa es ya cuando sale del consumo productivo e ingresa en el consumo propiamente dicho. Y acá puede que el ejemplo sea tan sencillo que confunda. Acá no tengo sectores externos, es una economía cerrada, no exporta, es una economía en la que las empresas no aparecen invirtiendo, por lo tanto no voy a tener inversión, y no voy a tener el gasto del Estado, solo voy a tener el gasto de la familia. Es un ejemplo bien sencillo para que se entienda lo que significa la duplicación y la diferencia justamente de lo que planteaba Maite al principio. La diferencia entre el valor bruto de la producción y el producto en sí. El valor bruto de la producción me estaría duplicando conceptos que los sectores dentro de la misma economía utilizan y fueron generados por otros sectores. ¿Sí? Bueno, por ahí está ocurriendo que todavía no se sentaron a resolverlo, entonces no aparecen tanto las dudas. Pero va por ahí, digamos. ¿Sí? No sé si ya arrancamos con el otro TP, Roberto, pero es el primero que no puedo hacer sin antes venir a la clase por los de las curvas. No entendí nada sobre esto. Ah, del ingreso. Sí, sí, la distribución del ingreso. Claro, está bien. Bueno, sí, sí, bueno, por ahí no lo han visto nunca y entonces eso genera esos modelos. El modelo de Felipe, por ahí, para quienes no lo vieron, se está refiriendo a la llamada curva de Lorenz, que es el modelo gráfico sobre lo que se llama distribución del ingreso, que es un poco lo que vamos a trabajar en este ratito. Porque, digamos, ahí, si quieren, ya comenzamos a hablar. Habíamos dicho entonces que el método para... En la clase pasada habíamos hablado de 3 métodos, ¿cierto? El método del valor agregado, el método del ingreso y el método del gasto. ¿Qué decíamos? El método del valor agregado es comprender esto, la necesidad de no provocar duplicaciones dentro de la economía cuando los procesos son utilizados por los diferentes sectores dentro de la economía. ¿Qué queremos decir? Más allá de los números exactos que debe dar en el práctico, si una economía produce poroto de soja y lo exporta como tal, es un bien final. ¿Sí? Pero si la propia economía argentina, por ejemplo, lo utiliza para producir aceite de soja o para alimentar porcinos, son insumos. Y entonces, cuando voy a sumar el valor del aceite de soja, le tengo que restar lo que generó el sector agrícola en materia de poroto de soja, porque si no lo estoy duplicando. Lo estoy sumando como poroto de soja y lo estoy sumando como aceite. Y esa es la duplicación. ¿Sí? Ahora, si se va a China como poroto de soja, para la economía argentina es un bien final. Por eso se suman las exportaciones. Pero no me quiero adelantar a lo que vamos a ver en la próxima, cuando veamos digamos, los componentes del gasto de una economía abierta, con sectores externos y con sector público, y con las empresas invirtiendo a través de los medios de producción. ¿Sí? Y bueno, y el sector familias, que ya lo hemos reconocido como el más importante dentro de lo que sería el enfoque del gasto. Ahora, el método del ingreso, que es el que vamos a charlar hoy, concibe estimar la generación de riqueza de la economía justamente por
el método del ingreso o la renta, que sería la sumatoria de las remuneraciones. En el circuito económico sería sumar la corriente de valor que aparece en el mercado de factores. O sea, lo que perciben los factores productivos que participan de la generación de riqueza en esa economía durante un determinado periodo en materia de intereses, ganancias o beneficios, rentas y salarios. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes ensayan el método del ingreso en el práctico anterior, lo que tienen que sumar sería el pago de las remuneraciones que van haciendo las empresas agrícolas. Si pueden, posiciónense en el ejemplo, y bueno, yo digo, el método de ingreso en este caso va a ser para las empresas agrícolas, salario 100.000, intereses 10.000, rentas 30.000, ganancias 80.000. Y ahí calculé cuánto generó el sector agrícola por el método de ingreso. Y cuando veo las empresas industriales, lo mismo. No contemplo los insumos que no son rentas, pero sumo salarios 80.000, intereses 20.000, alquileres 40.000, ganancias 60.000. ¿Cierto? Y así sigo con el sector mayorista y el sector minorista. Ese es el método del ingreso, calcular la generación de riqueza por la sumatoria de remuneración. ¿Eso hasta acá está claro? Porque es simplemente eso. Roberto, quedó claro. Y ahí, bien, y ahí, digamos, porque vieron que en el texto no avanza mucho más que eso, porque ese es el planteo que hacemos. Lo importante es empezar a analizar qué significa lo que se llama en economía, y que ustedes lo van a escuchar muchas veces y lo habrán escuchado, la llamada distribución del ingreso. Es decir, cómo se reparte la riqueza generada entre los diferentes actores sociales en una economía. Y entonces, ahí aparecen dos herramientas para analizar. La llamada distribución funcional del ingreso, que sería, digamos, ustedes lo tienen eso en la primera parte. La distribución funcional del ingreso en una economía capitalista sería analizar qué reparto de la riqueza generada hay entre la fuerza de trabajo y el capital. El capital en sus diferentes formas. O sea, la distribución funcional del ingreso, que es una estimación que ha perdido relevancia estadística en la Argentina y a nivel mundial, es ver cómo se distribuye la riqueza entre la fuerza de trabajo, la clase trabajadora, para llamarlo en forma más tradicional, y el sector empresarial o la clase propietaria de los medios de producción de los bienes de capital, o la burguesía. ¿Sí? A partir del análisis de eso, es la distribución funcional. La funcional sería cuánto obtiene la fuerza de trabajo y cuánto obtiene el capital en sus diferentes formas. El capital en sus diferentes formas, estamos hablando de, por ejemplo, el capital financiero percibe intereses, el capital productivo ganancias y rentas, y la fuerza de trabajo salarios. Salarios, sueldos y otras remuneraciones a la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, en la Argentina, eso a nivel de estadísticas oficiales se discontinuó, y hay información de consultoras, digamos, muchas de ellas con mucha valoración en cuanto al trabajo estadístico, y lo que se puede percibir es que, por lo general, esto está planteado en el texto, no hace falta que lo repitamos, pero hay una correlación bastante directa entre tipos de gobierno y el modo de la distribución funcional del ingreso, cómo se da la distribución funcional del ingreso. Es decir, gobiernos de tinte popular, encontramos que hay una estadística de distribución funcional del ingreso que favorece relativamente
a la fuerza de trabajo, mientras que en los gobiernos de dictaduras o gobiernos de planteos neoliberales, se nota claramente, rápidamente, a lo largo del tiempo, una distribución funcional del ingreso regresiva, es decir, el capital percibe más de la riqueza generada, más porción de esa torta que se produce y que se genera que la fuerza de trabajo. ¿Sí? Ahí hay un par de estadísticas que ustedes pueden apreciar, que va citando etapas, ¿sí? Digamos, el llamado, vieron que muchas veces aparece el 50-50, ese del 50-50, como un ideario que plantea, por ejemplo, dentro de lo que sería el peronismo. ¿Qué sería eso? Bueno, ahí lo que está planteando, más allá de los logros, lo que está planteando ese discurso es decir, que el capital y la fuerza de trabajo deben percibir el 50% cada sector, ¿verdad? Y ahí hay muy poco, hay muy, hay muy poco tiempo en el que el objetivo ese se haya alcanzado. Ahí aparece en el texto de la clase de hoy, aparecen algunos años como hitos. ¿Sí? En el año donde más alto se registró eso, fue en el siglo XX, en el 75, muy cerca en el final prácticamente del gobierno eh, constitucional, previo al golpe, a la dictadura del 76. Lo que ocurrió ahí es que, como un ejemplo que se va a repetir a lo largo de la historia, que a través de un proceso inflacionario llamado Rodrigazo, que fue digamos, Celestino Rodrigo fue un ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, que es la última presidenta previa al golpe, ahí, digamos, a través de un proceso inflacionario, hiperinflacionario, se genera una redistribución regresiva del ingreso. Es decir, el mecanismo de inflación es un mecanismo a partir del cual quienes no tienen ingresos fijos logran torcer la generación de ingresos, digamos, logran romper con cierta paridad en la distribución del ingreso y perjudicar a los sectores que obtienen ingresos fijos, principalmente a quienes obtienen salario. Este proceso está muy en carne viva hoy en la Argentina, es una discusión política muy profunda a lo largo de, por ejemplo, lo que significa la inflación, que no es otra cosa que lo que llaman en economía una puja distributiva, es decir, con quién se queda con la generación de riqueza. Si yo tengo ingresos fijos, ustedes lo perciben, lo conocen, lo escuchan, lo sufren, digamos, quien percibe ingresos fijos, si los precios se disparan a un ritmo cada vez mayor, quien percibe ingresos fijos gana en términos de bienes cada vez menos. Y eso no cae en una, digamos, no desaparece, sino que se lo está apropiando el sector que puede generar ingresos con cierta flexibilidad, que es a través de los precios. ¿Sí? La distribución, entonces, funcional del ingreso es el reparto entre la fuerza de trabajo y el capital de la generación de riqueza. Si del 100% una economía percibe 55-45, no es lo mismo que perciba, por ejemplo, 70-30. Y eso, están los ejemplos ahí en el texto, aparece a través de procesos de congelamiento de salarios, por ejemplo, en tiempos de la dictadura, liberación de precios, y por lo tanto la escala inflacionaria se da, y a partir de ahí, en 2 meses, liquidan un proceso de distribución más progresiva del ingreso. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, sí, Con esto. Roberto. Gracias. Es como vos decís, es lo que vivimos a diario, lamentablemente. Bien, bien. ¿El resto? Sí, sí, Roberto, se entendió. Roberto. Bien.
Y después la distribución personal del ingreso, que es un poco a la que planteaba, a la que se refería Felipe con los gráficos, la distribución, entonces la distribución funcional toma en cuenta el lugar que ocupa cada actor social en el proceso económico. En una economía capitalista separa entre propietarios del capital en sus diferentes formas, entonces estamos hablando de capital financiero, capital productivo, y entonces vamos a sumar para el capital intereses, rentas y beneficios o ganancias, y la fuerza de trabajo. ¿Sí? La distribución personal no toma en cuenta la fuente de ingresos, es decir, no informa el modo en que obtiene ingresos cada grupo, sino que toma en cuenta el valor de lo que obtiene. Separa la población en grupos y las ordena en grupos de acuerdo a nivel de ingresos, sin considerar el origen de los ingresos. Es decir, no nos informa si el grupo tal obtuvo sus ingresos en condición de pequeño propietario o de asalariado medio, etc., sino cuántos ingresos obtiene a lo largo del periodo que se analiza. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a encontrar en la distribución personal del ingreso. La primera herramienta conceptual que se tuvo con esto es a partir de Lorenz. Lorenz, un estadístico estadounidense, de las primeras décadas del siglo XX, concibió un modelo gráfico al que se conoce como la curva de Lorenz, que trabaja en el primer cuadrante de un eje cartesiano. Ustedes van a ver en las gráficas, van a ver ahí tres gráficos que son lo mismo, digamos. Lo van a ver ahí en la página 4, a partir de la página 4 y 5. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo, digamos, lo que hace Lorenz es ubicar en el eje de X, en el eje de abscisas, la población. Y lo va haciendo en grupos. Cada grupo puede ser, por ejemplo, de 10 en 10, es decir, el 10% de la población, lo va distribuyendo en función de los ingresos, de la percepción de ingresos en porcentaje. Y fíjense que en el eje de Y, ahí está el porcentaje de ingresos que obtiene. Es decir, vamos a la pizarrita, espero que se vea. Ustedes me dicen. ¿Ustedes ahí la ven? Ahí Sí, se ve. se ve. Se ve. Díganme si tengo que sacar cosas acá que tengo. Alejo el mate y alejo algunos libros. Bueno, ahí, digamos, Lorenz lo que trabaja es con con el primer cuadrante de un eje cartesiano. En eso coincide con el uso que hacíamos de oferta y demanda, ¿sí? Pero acá va a tener, en el eje de X, ustedes me ven ahí, ven lo que escribo, en el eje de X, el porcentaje de la población. O sea, de 0 a 100. A 100%. ¿Sí? A 100%. Ustedes vayan mirando en el texto por ahí. Y acá hace lo mismo con los ingresos. O sea, dice, bueno, no informa cuánto es el ingreso generado, sino cómo se distribuye ese ingreso. En porcentaje. Y acá hace de 0 también a 100. Hace como, en realidad hace un cuadrado. ¿Sí? Hace un cuadrado que le podemos ir haciendo. Ustedes van a ver esto así. Eso la define, bueno, ahí se me puso. Así, ¿sí? Un cuadrado. Traten de hacer un esfuerzo para ver en eso un cuadrado. Entonces, acá va haciendo grupos. El primer grupo los va separando de 10 en 10, 10% de la población.
¿sí? Y ordena a los grupos del menor nivel de ingresos al mayor nivel de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que el primer grupo, el llamado decil, ¿por qué se le llama decil? Porque es el 10%. ¿Sí? O sea, el primer decil estaría integrado por el grupo poblacional, el 10% de la población, que menor nivel de ingresos obtiene. No nos dice cuál es la fuente de ingresos, no nos dice si ese 10% percibe salarios bajos, si percibe ganancias muy bajas de una actividad comercial, no nos dice. Lo que nos dice es separa cuánto obtiene, ¿sí? Establece rangos y ubica los va dividiendo a la población. A cada uno lo va incorporando a un grupo. Y en el último grupo va a estar el grupo que mayor nivel de ingresos obtiene. Tampoco informa cuál es el motivo, si es un ejecutivo de empresas, si es dueño de una actividad agropecuaria, no dice eso. Dice cuánto percibe. Y lo ubica en un grupo. O sea, va del primer decil al 10º decil. Y cada decil va obteniendo una mayor porción de esa torta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, lo separa de 10% en 10%. El primer decil es el 10% que menos nivel de ingresos percibe. El segundo decil va a estar integrado por el segundo y así. Pero va acumulando, acá va acumulando hasta llegar al 100% de la población. Y con los ingresos hace lo mismo. Con los ingresos hace lo mismo. Entonces, dice, en una población utópica, el 10% podría podría haber una equidistribución en una población, en una economía utópica. Es decir, que cada grupo perciba lo que le corresponde en términos de porcentaje. Es decir, ahí aparece la línea de equidistribución. La línea de equidistribución es una línea recta, diagonal, que llega de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque sería que el 10% de la población percibe el 10% de la riqueza generada, del ingreso. Acá tengo ingresos, acá tengo población. ¿Sí? Y entonces, en una utópica distribución equitativa, el 20% percibiría el 20%. ¿Por qué? Porque acá está el primero y acá está el primero más el segundo. Y así voy pasando de grupo en grupo. Fíjense que si vamos al gráfico que aparece tanto el primero como el segundo y el tercero, debajo de la de equidistribución aparece la real, es decir, aparece la llamada curva del orden. Entonces, si el primer grupo no percibe el 10%, sino que percibe, por ejemplo, el 2%, va a estar acá. Es decir, el 10% más pobre percibe el 2%. Bueno, entonces va a estar acá. Este es el punto. ¿Sí? Y entonces después, cuando vemos cuánto percibe el segundo, por ejemplo, percibe el 3. Entonces, entre el primero y el segundo perciben el 5% del ingreso. Entonces la curva va a estar acá. Y ahí se va construyendo la curva del orden. Entonces, una sociedad en la cual hay varios grupos que perciben muy bajo nivel de ingresos, aunque el que sigue supere al anterior, por la propia lógica del modelo, la curva va a estar muy achatada, porque los últimos grupos son los que perciben la porción mucho más grande de la riqueza generada. ¿Sí? En cambio, entonces, por ejemplo, la curva de Lorenz tendría este formato, y en los últimos grupos son los que llevan todo. ¿Sí? En cambio, en una sociedad más igualitaria, la curva estaría más cerca
de la de X distribución. ¿Sí? Todas terminan acá. Todas terminan acá. Pero lo importante es ver la trayectoria. ¿Por qué? Y porque cada grupo va acumulando el anterior, que va sumando al anterior. Entonces siempre vamos a terminar en el 100%. Ante el silencio yo me tengo que quedar callado y preguntar cuáles son lo que se va comprendiendo y cuáles son las dudas. No, en realidad yo lo que estaba mirando en el cuadro de la nota de cátedra Sí, es que entre el 30 más o menos por ciento y el 80 es donde está la mayoría, por lo que veo ahí por los puntitos, ¿no? Como que ¿en la el mayoría de la práctico? gente estaría ahí ubicada. No en el práctico, en la nota de cátedra. A ver, Verónica, decime a cuál te referís de los En el gráficos. primer cuadro, En el primero, sí. en el primero, es como si estuviera la mayoría de las personas entre el 30, 40% hasta el 80%. Es como que yo veo ahí los puntos se distancian, Sí. los puntos azules tienen mucha distancia entre sí, entonces me parece que la mayoría de la población estaría ubicada ahí, si mal no entiendo el gráfico. Bien. Bien. Tal vez ayude trabajar la actividad 2 del práctico. No sé Bien, ahí la abro. si la abrieron. Yo no tengo problema, si no la tienen a la vista, no tengo problema en planteárselo. Este es digamos, son datos de años anteriores, pero es un dato real de la economía argentina. Está tomado de un dato real. Ahí, porque tal vez haciendo un ejercicio de gráfica, mientras yo lo vaya comentando, se puede entender mejor cuál es la lógica del modelo, curva de orden, ¿sí? Fíjense, Sí, sí. ahí lo abrieron, lo pudieron abrir, es la actividad 2. Después trabajen en los días siguientes, trabajen la actividad en sí y trabajen la actividad 1, la actividad 3, pero ahora tomemos la actividad 2 porque si no, por ahí desde lo teórico se entiende menos. Me parece que viéndolo en números se va a entender mejor. Entonces, ahí lo que ustedes tienen es el decil, vuelvo a decir, hoy están más en silencio. Díganme con total confianza, ¿pudieron abrirlo? Si no, yo lo digo. Estamos en bajos decibeles hoy. Hoy están en bajo decibel. Bueno, ahí tienen una columna que dice deciles o decil. Eso sería los grupos sociales. El grupo social 1 al 10. ¿Sí? Y después tienen una columna que es ingreso en porcentaje. El ingreso en porcentaje informa cuánto percibe cada grupo de lo generado por la economía. ¿Me siguen hasta acá? ¿O me voy explicando? Díganme. Entonces, el decil 1 percibe el 1,5% de lo generado. Sus ingresos son el 1,5%. El grupo 2 percibe el 2,7%. El 3 percibe el 3,6%. Fíjense que esta es la lógica del modelo, es decir, desde Lorenz, los grupos se van ordenando de lo que menos perciben a lo que más perciben. El grupo 4 percibe el 5, el grupo 5, 6,1, el 6, 7,5, el 7, 9%, el 8, 11,4, el 9, 16,1 y el 10 percibe el 36,9. Fíjense que el grupo 10 claramente percibe la porción más grande. Si nosotros sumamos esos porcentajes, llegamos al 100. Y en la población hay 10%
en cada grupo, por lo tanto también llegamos a 100. Es decir, vuelvo a la gráfica. Acá voy sumando y llego al 100% del ingreso. Y acá voy sumando y llego al 100% de la población. Por eso termino acá. Porque voy acumulando. Entonces, vuelvo al ejemplo. Lorenz lo que percibe, lo que concibe, lo que arma es, por un lado, ingresos y por otro lado, población. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto percibe el primer grupo? El decil 1. La equidistribución, que es la diagonal, dice que en una sociedad utópica el 10 se quedaría con el 10. Equidistribución, distribución equitativa, al extremo. El 10 con el 10. Pero en la realidad, la estadística me informa que el grupo 1 percibe el 1,5. Entonces estoy muy abajo. Ustedes me dicen si se ve. Voy a estar en el 1,5, voy a estar acá. O menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es el 1,5 de, acá tengo porcentaje de ingresos. Y acá el porcentaje de la población. ¿Sí? Entonces, acá va acumulando. ¿El 2 cuánto percibe? 2,7. Díganme sí o no sé. Pero díganme algo. 2,7. Por favor, necesito que haya devolución de comentarios, porque si no, es como que no entiende nadie nada. Entonces, como la curva de Lorenz va acumulando, cuando va a graficar lo del decil 2, es acumulativo, es decir, es lo que percibe el 1 más el 2. Si el 1 percibe el 1,5 y el 2 percibe el 2,7, entre el 1 y el 2 perciben ¿cuánto? 4,2. Entonces, acá estoy en el 20% de la población. El 20% de la población, es decir, el decil 1 más el decil 2, perciben el 4,2. Y voy a estar acá. 4,2. Si fuera equitativa al extremo, debería estar el 20 con el 20. Por lo tanto, la equidistribución, la diagonal, sería acá, pero la real es esta. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Entonces voy haciendo la curva de Lorenz. La curva de Lorenz. La curva de Lorenz. ¿Sí? Y así se construye. Vamos a la 3. El grupo 3, en forma individual, el grupo 3 percibe el 3,6. Fíjense que tiene lógica, es decir, cada grupo, decíamos, está ordenado del que menos percibe al que más percibe. El grupo 3 percibe más que el 1 y percibe más que el 2, pero percibe menos en materia de ingresos que el próximo, el 4, que percibe 5. Entonces, como el 3 percibe 3,6, 1,5 más 2,7 más 3,6 nos da 7,8, ¿verdad? Bueno, 7,8 sería Sí, lo que sí. percibe el 30% de la población. 7,8. 7,8 percibe el 30%. Y entonces voy a graficar. Acá estoy en el 30. ¿Sí? Entonces, grafico el 7,8. Y así la voy construyendo. Y hago una más. Cuando llego al 40% de la población, es que debo sumar el decil 4. El decil 4, en forma de decil, percibe el 5. La sumatoria del 1 más el 2 más el 3 más el 4 me da el 12,8. ¿Qué quiere decir? Que el 40% más pobre en términos de ingresos de una población como la Argentina de hace varios años, percibe el 12,8 de lo generado. El 40, el 12,8 de lo generado. ¿Cómo se construye el 12,8? 1,5 más 2,7 más 3,6 más 5. 12,8. Entonces grafico.
40% percibe el 12,2. Y esa es la lógica. Y esa es la lógica. Y voy siguiendo, y claramente, aunque en el extremo, entre el 8 y el 9 se queden con todo, siempre voy a llegar al 100%. Lo que pasa es que la distribución va a ser más equitativa en la medida que esto sea más cercano a la equidistribución. A ver, porque ¿qué significaría esto de acercarse a la equidistribución? Y significaría que los primeros perciben más de lo que perciben. Algo así, por ejemplo. Algo así. Ustedes me dirán, ¿cuál es la más equitativa? ¿La que más se acerca o la que menos se acerca? La que más se acerca. La Pero, que más se Roberto, acerca. perdón, Sí. no entiendo algo. Volviendo. Vos acá decís de los deciles, ¿pero Sí. qué quiere decir? ¿Que un 90% de la población cobra 16,1? No, no es así. No. El Eso es lo que no 16,1. entiendo, perdón. No, está bien, está bien. Vos acá tenés los datos de cuánto percibe cada grupo. Y Lorenz, con esos datos, lo que va haciendo es No, bien, acumulando. Ahí bien, tenés, pero no quiere Verónica, decir que el grupo sea no, 90%, no. no. El 90% tenés que sumar todos los grupos, salvo el 10. Dejá fuera el 10 y lo que te va a decir es que el grupo 1 percibe el 1,5. El grupo 2 percibe el 2,7. Entre el 1 y el 2 perciben el 4,2. El grupo 3 percibe el 3,6. Entre los tres grupos, o sea, el 30% percibe el 7,8, si ustedes hacen la suma. Hasta ahí llegué. El grupo 4, les decía, percibe el 5. Por lo tanto, entre el 1 más el 2 más el 3 más el 4, es decir, el 40%, percibe el 12,8. Y si vos mirás el grupo 9, es decir, el penúltimo grupo, en términos de ingreso, es decir, el que está a la puerta del grupo que más percibe, se queda con el 16,1. Pero el 90% tenés que obtener la suma de todo. El 90% se queda con el 63,9. Sí, entendí. Son las sumatorias, no, y después en el gráfico si te das cuenta cuál es la masa que cobra más o menos, pero en el gráfico. Sí, exacto, exacto. Y la pregunta sería, digamos, la que hacíamos recién era, ¿se entiende cuál es la sociedad, la economía en la que la distribución del ingreso es más equitativa? La diagonal estaría mostrando una sociedad en la cual la equidad sería igualdad. Es decir, cada grupo percibe lo mismo. Por lo tanto, esa es la diagonal. Esa recta diagonal, Lorenz la llamó línea de equidistribución. Línea de equidistribución. La tomó como referencia para ver cuánto se acercaba o se alejaban las distribuciones reales de los grupos poblacionales sin considerar la fuente de los ingresos, sino cuánto perciben. Y ordenó de los grupos menos favorecidos a los más favorecidos. Es, digamos, desde el punto de vista estadística, una maravilla de modelo, porque permite ver eso. Roberto, o sea, los que más estén cerca de, o sea, los grupos, por ejemplo, del 1, que tienen 1,5, son los que menos ingresos van a tener, ¿no? Sí. Y ya en el 10, ese que tiene un 36,9, es lo que más tienen Claro, para claro, analizar los gráficos. para analizar el gráfico. Porque la lógica es ordenar así. Cada grupo es por rango de ingresos. De 0 a tanto, de tanto a otro tanto, así, y entonces te va ordenando la población en
percepción de ingresos. Y cada grupo tiene la misma cantidad de personas, el 10%. ¿Sí? Sí, sí, Y, Roberto. y Sí. esto que vos explicaste recién, Roberto, tendría que ver con la 1 entonces. Lo de plantear simbólicamente el gráfico de Lorenz, la curva de Lorenz, con lo que vos dibujaste recién. El país A sería la que está más cerca de la ideal y el Sí. país B sería la que estábamos graficando recién. Exacto. Sí. Sí. Sí, no lo había leído a la actividad hoy. Sí, es así. No me daba cuenta a qué te referías. Sí. En la actividad 1 está haciendo referencia a Verónica que se trata de dos países, A y B. La distribución del ingreso de A, del país A, es más equitativa que la del país B. A plantea simbólicamente en un mismo gráfico la curva de Lorenz para ambos países. Y como dice Verónica, en ese caso tendrían simbólicamente cuál será el país A, si A es el más equitativo. ¿Esta o esta? La primera que marcaste. La primera. Esta es la referencia, la línea de equidistribución. Es la referencia. Este es el país real A, y este va a ser el país B. ¿Sí? Bien. Entonces, conclusión, cuando se enfrenten a información para Lorenz, lo que hay que tener en cuenta es que cada grupo, si no está acumulado el porcentaje, debemos acumularlo, porque si no, estaríamos graficando a cada grupo en sí, pero no va haciendo lo que el modelo, digamos, el modelo concibió. El modelo concibió que los porcentajes va acumulando para que terminen el 100%. ¿Sí? Si graficáramos cada grupo por sí solo, bueno, ninguno llegaría al 100%, no habría forma de llegar al 100%. Lo que podríamos graficar es cómo va evolucionando de grupo en grupo, pero tendríamos como máximo el 36,9, que es el que percibe el grupo, la porción de la torta que se lleva el grupo más favorecido. ¿Sí? Después, en el teórico, en la nota de cátedra, aparece al final la idea de lo que generó años después un estadístico italiano, Gini, con el método gráfico de Lorenz. El señor Corrado Gini, que era un matemático italiano, con el modelo gráfico ideó a través de un modelo matemático de integrales un coeficiente. Y armó lo siguiente. Yo lo explico como para que se entienda la lógica de, muy sencillo, absolutamente sencillo, la lógica que utilizó Gini. Pero después lo vamos a usar como tantas herramientas que usamos sin saber, digamos, todo el desarrollo del modelo en sí. ¿Sí? Partimos de Lorenz, como partió Gini. Gini se enfrenta al modelo gráfico que ideó su antecesor, Lorenz. Lorenz hizo esto, ¿cierto? Digamos, sería la línea de equidistribución, la curva de Lorenz, el porcentaje de ingresos, el porcentaje de la población. Acá llegó a 100, acá llegó a 100. ¿Sí? Y dice, bueno, cualquier economía me puede ofrecer esto en distribución del ingreso. Y Lorenz lo muestra siempre de modo gráfico. Gini trabaja con integrales y hace, por ejemplo, plantea dos
áreas que son claramente identificables. Por un lado, ve el triángulo este, que va a ser siempre el mismo. Pero hay dos áreas acá. Esta sería la I1, que es toda la superficie que queda entre la línea de equidistribución y la curva de Lorentz. Y la I2, ¿sí? Que sería toda esta, que queda debajo de la curva de Lorentz en esta zona. ¿Sí? Esta sería la zona 1, el I1, y esta sería la zona I2. ¿Sí? Entonces, él dice, Gini dice que hay un coeficiente Gini, que puede llegar a ser calculado con I1 sobre I1 más I2. ¿Sí? I1 más I2. Es decir, I1 más I2 siempre va a ser este triángulo. ¿Sí? Intuitivamente, si la curva de Lorentz es tan achatada, es decir, el extremo de desigualdad sería que la curva de Lorentz sea bien bajita, y el último grupo se quedara con todo. En el extremo, que uno se quedara con todo. Entonces, ¿qué desaparece? ¿Cuál es la superficie que desaparece? 2. ¿Por qué? Y porque se achata tanto que I1 invade todo. ¿Sí? Hagan de cuenta que estamos digamos, en una playa y el mar invade la playa. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la zona que es invadida? I2, ¿cierto? Sí. I2. Entonces, I1 es todo el triángulo, en el extremo. Por lo tanto, la que desaparece es I2. Allí ni dice, si eso ocurriera, a mí me queda I1 sobre I1. I1 sobre I1, ¿cuánto me da? 1. ¿Cierto? 4 dividido 4 es 1. 20 dividido 20 es 1. Eso no hace falta demostrar, ¿verdad? Bueno, entonces dice, hay un extremo en el que el Gini hay un coeficiente que puede tender a 1. 1 sería el extremo de igualdad o de desigualdad, pregunto. Desigualdad. Perfecto, bien. El extremo de desigualdad sería cuanto más cerca de 1 está. Muy bien. Entonces, si baja la marea, la curva se hace cada vez más equitativa, ¿cierto? La curva de Lorentz se hace cada vez más equitativa. ¿Cuál es el que crece? I2. I2. Y el que se va haciendo cada vez más pequeño es I1. Es I1. Llega un punto en el cual I1 desaparece, ¿sí? Y se hace 0. Entonces el coeficiente ahí es 0. ¿Sí? Entonces se mueve, Gini dice, nos movemos entre 0 y 1. Nos movemos entre 0 y 1. La equidad perfecta sería 0. La inequidad perfecta sería 1. Entonces, cuanto más se acerca a 0, más equidad hay. Entonces dice, por ejemplo, un país puede tener un Gini de 0,60. O un país puede tener el país 1. Y un país puede tener un Gini de 0,43. ¿Cuál sería más equitativo? El más cercano al 0, o sea, 0,43. Este es más equitativo. Este es más equitativo. Y Gini lo que hace es evitar el gráfico. Y ustedes, por lo tanto, van a ver que ya en los análisis socioeconómicos no aparece Lorentz,
sino que aparece el coeficiente. Como un número telefónico, es decir, no nos explica cómo funciona, pero te dice, por ejemplo, en África el Gini tanto, en la Argentina el Gini es de tanto, y eso lo que nos está diciendo es, digamos, en el uso permanente, en la comparación entre países o en la comparación entre un país como la Argentina en determinados periodos de la historia, te permite ver si la equidad en términos de ingresos avanza, es cada vez más progresiva o cada vez más regresiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Es lindo, a mí me parece muy lindo el tema, pero bueno, seguramente si no lo vieron, al principio cuesta encontrarle bueno, ver cómo funciona. Obviamente lo que queremos es comentar de dónde surge el uso del coeficiente. ¿Sí? No parece difícil, pero no sé a la hora de realizarlo capaz. ¿Cómo, Elian? Y digo que no parece como difícil, pero a la hora de tener que realizarlo capaz que se me... No sé, siempre fue un tema, el tema de los gráficos y eso. Pero es un tema personal, digo, pero no se ve digamos, complicado. Ustedes, si nos acotamos al planteo del práctico, ustedes tienen que graficar el que comenzamos a hacer hoy. Claro. Pero el objetivo es entenderlo mejor. Creo, comparto y aliento la idea de que graficar nos ayuda a comprender la lógica del modelo. No busca especialistas en gráficos en el grupo de ustedes, sino que haciéndolo se entienda con más precisión la lógica del modelo Lorenz. Lo mismo para Gini, o sea, de Gini lo único que decimos es de dónde surge el coeficiente para que ustedes en el futuro lo puedan leer y lo puedan, creemos, interpretar mejor. ¿Sí? Pero después, digamos, todo el modelo matemático de Gini solo es reconocido y conocido por quienes se dedican a la estadística socioeconómica. Son modelos matemáticos muy complejos. Acá es una explicación así de absoluta sencillez como para que sepamos cuál es la lógica por la cual Gini cuanto más se acerca a cero es más equitativo y cuanto más se aleja de cero es más inequitativo. ¿Sí? Sí, la verdad que ahora se entendió, porque me pasó lo de Felipe, cuando lo leí no, por eso me conecté. Bien. Bueno, y la actividad 3 dice que busquen información sobre el valor del coeficiente de Gini de una serie de países en diferentes años. Y bueno, y ahí ensayen alguna conclusión por escrito y brevemente, como para poner en juego una interpretación sobre el modelo, sobre el instrumento. Ok. Verónica, un abrazo, que andes bien. Ahí se está Gracias, despidiendo, profe. Listo, gracias. que anden bien. Bueno, inusualmente el resto está en silencio. Yo no sé si están con preocupación Estamos procesando o la información. eh, El parcial por eso. ¿cómo? Se acerca el parcial por Ah,
En el parcial van a encontrar más que nada sobre material teórico, ¿sí? O sea, lo principal del parcial va a ser el teórico y del práctico van a tener una pregunta. Una pregunta. En el práctico venimos en un ida y vuelta mayor a partir de los trabajos prácticos, etcétera. Entonces, la decisión es tomar una pregunta para el parcial. Pero bueno, ahora enfocándonos en la resolución de los prácticos, vuelvo a insistir, no se dejen estar con los prácticos, no los resuelvan a las apuradas. La lógica de hacerlos es para entender mejor algunos instrumentos que se trabajan en economía, que son útiles para entender mejor la materia, que son útiles en el futuro, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a esto? ¿O prefieren cuando encuentren el tiempo? Porque ustedes el parcial está el lunes, ¿verdad? El lunes. Sí, el lunes que Seguramente, viene. claro, seguramente ustedes en la carga, cómo se distribuyen los tiempos, se van a enfocar a trabajar el tema de, bueno, más allá de las materias y de las responsabilidades de cada uno en cada una de sus vidas, van a enfocarse al material del parcial. Entonces no van a ver en estos próximos días esto de ingreso y de Lawrence y Gini. Retomémoslo en el próximo encuentro, pero traten de, luego del parcial, en el par de días que tienen hasta el encuentro, traten de hacerlo, ¿sí? Enfóquense, bueno, quienes tienen trabajos atrasados, traten de ponerse al día apenas encuentren espacio. Y en esta parte que sería la macroeconómica, traten de ver el de nivel de actividad y producto, o sea, el anterior, y traten de, antes del miércoles, de tener hecho, enviado o no, hecho el de distribución del ingreso Lawrence Gini. Porque las dudas y el ida y vuelta es mayor si ustedes ya saben qué es lo que no se entendió, que cuando uno todavía no pudo ver lo suficiente el material, muchas veces no tiene forma de preguntar con precisión, por lo tanto prefiere escuchar. Y estaría mejor más ida y vuelta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Entiendo. Bueno, de mi parte, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta. No, yo de mi parte no tengo preguntas y eso. Los prácticos que le entrevistan todos en la parte de tareas del campus. No se los envía a usted en el correo. No, está bien, Ah, colgados. ok. No, por las dudas, porque por ahí capaz que. Pero están todos ahí en el bloque de tareas. Colgados en Todos, del 1 al, claro, del 1 al 5, todos ahí. pero colgados digamos, en el espacio del 1, del En 2, espacio de tarea, en todos los temas distintos, los prácticos de cada. Claro, sí, está bien. Yo, Eliana, apenas busco el correo y chequeo que estén colgados, que yo los pueda visualizar y cualquier cosa, escribo. Buenísimo, gracias, Roberto. No, de nada. Que tenga buen día. Buen día, Eliana. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Duda? Aprovechen estos días que quedan para sacarse las dudas para el parcial. Pueden escribir por el Sí. campus, si no, a los profes, lo que necesiten. Creo que el parcial lo tenemos que
lo van a mandar ese mismo día y lo tenemos que resolver ahí en el horario de la clase? ¿O cómo es la modalidad? Sí, esa es la modalidad, sí, lo debe haber comentado más, con más precisión Bárbara, pero sí, esa es la modalidad. Según explicó, era como que lo hacíamos en el horario del teórico, de los lunes. Claro, sí, Claro, pero también con la, no sé si teníamos que estar conectados, creo que sí. sí, conectado. No, al final dijo que no el otro día. Sí, al final de la clase explicó y dijo que no hay que estar conectados, que hay que descargarlo y hacerlo en horario del teórico nada más. Ah, Ah, buenísimo. Genial, ah. genial. Gracias, chicos. ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? No, profe, por ahora, de mi parte al menos, todavía Bueno, nada. En unos días, cuando sobre el material, alguna duda tenga. bien. Pero la hago por correo. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna consulta, cerramos aquí. Buenísimo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias por conectarse. Y como decía Milagros, cualquier consulta, recuerden que también algo de urgencia que por ahí puedan necesitar, les habíamos puesto a disposición el número de celular, ¿sí? Todas las vías. Les mando un abrazo. Cuídense. Igualmente. Hasta No, luego. profesor, gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.